Aquí comienza Oriéntese, programa que informa y forma opinión sobre los procesos, los proyectos, las instituciones y los municipios que hacen parte del Oriente Antioqueño. Buenas amigos y amigas de Oriéntese. Un fenómeno bastante preocupante se da en el Oriente Antioqueño en los últimos años, fundamentalmente en los últimos meses. Se trata del desplazamiento que están haciendo estructuras criminales de Medellín, el área metropolitana, fundamentalmente de Bello, hacia el Oriente Antioqueño. Hemos visto en los últimos meses cómo han habido capturas de 30, 40 personas ligadas a combos, fundamentalmente de microtráfico o de estructuras ligadas al trabajo de las mujeres sexual en varios municipios, Guarne, La Ceja, El Retiro, Río Negro en las últimas semanas, ahí en el sector de Cuatro Esquinas, con combos aliados a los chatas del municipio de Bello. Para hablar de este tema, para que nos ayude a entender este tema, estoy con Fernando Quijano, tal vez el analista sobre conflicto urbano más importante que tenemos en Colombia. Él es el director del portal Análisis Urbano y a quien le doy la bienvenida. Fernando, le agradezco mucho por estar aquí. Y la primera pregunta es, ¿por qué el Oriente Antioqueño? ¿Qué tiene de estratégico para que los combos ligados a estructuras delincuenciales de la oficina de Envigado o de los chatas, de los pachelis, estén en este momento aquí en el Oriente Antioqueño? Oscar, primero darte las gracias por la invitación al programa. Segundo, un abrazo fuerte, solidario, fraternal, también para todas las personas que acompañan tan importante programa como es Oriéntese. El tema del Oriente Antioqueño es importante. Es un lugar estratégico para el crimen urbano rural, para el crimen transnacional, con los diferentes rostros que lo tienen. En el crimen urbano que hemos encontrado en el Oriente Antioqueño, primero que las dos líneas militares de la oficina, con sus diferentes bandas, han entrado al Oriente Antioqueño. Sabemos de la presencia de La Terraza, sabemos de la presencia de bandas poderosas de Bello como chatas, pachelis, como la gente del Mesa. Pero también hemos encontrado que autodefensas gaitanistas de Colombia también hacen presencia en el Oriente Antioqueño, aquí en Río Negro, en otro lugar importante del Oriente Antioqueño. También está la llamada Oficina del Oriente o los Pamplona, que es una poderosa estructura criminal que también tiene una fuerte presencia acá. También sabemos que del Magdalena Medio ha entrado mucho con fuerza lo que, llamémoslo así, el relevo o la herencia paramilitar de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Hacen mucha presencia acá. Tienen otros nombres, pero son esa herencia paramilitar de... Autodefensas campesinas de Colombia les cogieron armas y personas en el municipio de San Carlos hace exactamente 2 semanas. Hay un grupo, sí, hay un nuevo grupo que está surgiendo y que ya ha sido detectado en varias partes. Primero a través de volantes y ahora pues ya les han hecho capturas y demás. Pero también hemos visto que en el Oriente Antioqueño se ha convertido en un paraíso terrenal para el crimen urbano rural y crimen transnacional. En el crimen transnacional que hemos detectado en el Oriente Antioqueño, la presencia del llamado Pablo Escobar de Inglaterra, el mono Dimmer, que fue capturado acá. Segundo, la presencia de crimen de mafias de Holanda, de miembros de la mafia holandesa, de la gente del Canadá, también haciendo presencia acá, italianos, mafia rusa, y eso muestra que el Oriente Antioqueño es un paraíso y poco perseguido, poco se ha trabajado sobre qué hacen acá y cuáles, si están de plano de descanso, si están haciendo actividades criminales o están ya relacionados con los diferentes grupos armados.
Un caso que llama mucho la atención, Río Negro que viene de haber presenciado la guerra entre pamplonas y autodefensas gaitanistas, y es que hay un corredor que viene de San Antonio de Prado, entran acá a Río Negro, y muchos de los que vinieron a disputar el enfrentamiento armado con pamplonas venían propiamente de San Antonio de Prado. Quiere decir que el crimen no tiene ni fronteras, no tiene peajes, no tiene nada, sino que se mueve libremente en esta subregión del Valle de Aburrá, en esta subregión del oriente antioqueño, y digámoslo concretamente, buena parte del crimen viene al oriente antioqueño y del oriente antioqueño se desplaza a otras subregiones de Antioquia, a otros departamentos e incluso a otros países. Bueno, muy grave lo que me está diciendo Fernando. Es decir, que este es el paraíso o el escondite o donde están ejerciendo relaciones las mafias del mundo entero, según eso. Digámoslo en estas palabras, aquí hay presencia de importantes personajes de del crimen internacional, del crimen transnacional. Vuelvo y lo digo, el Pablo Escobar de Inglaterra está aquí en el oriente antioqueño. Aquí han detectado jefes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el oriente se protegió también Sebastián, el hombre el poderoso de la línea militar mayoritaria de la oficina. Aquí también se sintió la presencia de Valenciano, se ha sentido la presencia de estructuras, de las dos líneas militares, Terraza, y todas las que están en Bello y en el norte del departamento. Quiere decir que aquí vienen muchos, pero ¿qué nos dirá la policía o la inteligencia militar y demás? Que solo vienen a pasear, que solo vienen a descansar, como suele ser. Cuando el crimen transnacional con rostro mexicano, que también está aquí en el oriente antioqueño, llegó y se detectó por primera vez, nosotros somos pioneros en haber dicho públicamente que el crimen mexicano ya estaba acá en Antioquia y en Colombia, dijeron simplemente que venían a descansar. Y hoy nos damos cuenta que su descanso era que se venían a tomar parte del país. ¿Por qué? ¿Por qué el oriente? ¿Por qué no el suroeste, el norte? ¿Por qué el oriente? A ver, no estigmaticemos, no tú, pero quitémosle la estigmatización al tema del oriente. Digamos que nordeste antioqueño, el suroeste que hoy está en disputa armada, el Bajo Cauca antioqueño, el oriente antioqueño, la subregión del Valle de Aburrá, son lugares importantes para los negocios del crimen. Son lugares importantes para el refugio, pero también para importantes transacciones del negocio, en droga, en oro, en el tema de armas, en el tema de trata de personas, en el tema de lavado de activos. Y esta subregión del oriente antioqueño tiene una particularidad, es la que menos esculca la inteligencia estatal, es la que menos se persigue. O sea, por eso vuelvo y lo repito, esto es un paraíso terrenal. En las últimas semanas han capturado varios miembros de agentes del Estado en municipios por alianzas con combos. ¿Habrá alguna complacencia de los agentes estatales para ese surgimiento? Uno pregunta y entonces le dicen, no, pero mire, tenemos las capturas, han habido capturas masivas, estamos tumbando casas donde sabemos que el vicio se está vendiendo. ¿Hay alguna complacencia, Fernando? Bueno, hay dos cosas que son importantes tener en claro. La primera es que el crimen se mueve porque tiene protección oficial. O sea, un crimen no se puede mover libremente si no tuviera protección. Si esto era la persecución constante del Estado, si la inteligencia estuviera metida de lleno, el crimen se limita. Incluso se aísla, incluso se atomiza y se puede desmantelar. Pero este es un crimen que anda libremente. Entonces viene lo segundo. Lo primero, lo claro es que hay protección oficial. Si hay protección oficial, el crimen se mueve. ¿Qué quiere decir? Hay nómina paralela. ¿Qué quiere decir? Que hay un sector de la institucionalidad que trabaja para el crimen, goza de sus favores y está metido en toda la labor del crimen. Pero también viene lo segundo. Si este crimen se puede mover tranquilamente es porque nunca se ha buscado desmantelar. Por eso la oficina lleva décadas metida en el oriente. Los Pamplona llevan mucho tiempo en el oriente antioqueño. Las autodefensas gaitanistas de Colombia anteriormente
denominadas Autodefensa Unidas de Colombia y demás, también llevan mucho tiempo, por una sola razón: se controla, se captura y se decomisa, pero nunca se desmantela, porque si se desmantela, pierde razón de ser la inversión de tantos recursos en la persecución de ese crimen. O sea, ese crimen hay que controlarlo para que pueda mantener viva la idea de que es tan importante la seguridad e invertir recursos en esto. Amigos y amigas de Oriéntese, me voy a ir al primer corte de anuncios institucionales y cuando regresemos vamos a hablar con alguien que estuvo dentro del conflicto urbano en Colombia. Se trata ni más ni menos que de Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, Octavio, quien fuera el comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas de las FARC, que se desmovilizaron, que negociaron, y hoy miembro del Partido de la Rosa. Ya regresamos. Nos une la tierra que nos hace grandes, juntos somos fuertes, nada nos detiene, juntos somos solidaridad, juntos somos más. Somos del oriente antioqueño, somos la fuerza de un pueblo, todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Provincia del agua, bosques y el turismo, juntos somos fuertes, juntos somos más. Todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Provincia del agua, bosques y el turismo. Projectplas Maderas Plásticas, de la mano con la naturaleza. Estamos ubicados en la vereda La Hondita del municipio de Guarne. Nuestros productos y servicios están enfocados en carga y almacenamiento, líneas agrícolas, líneas de construcción, mobiliario urbano, ingeniería, recolección y transformación de materiales plásticos. También fabricamos maquinaria industrial. Nos pueden encontrar en los números celulares 313-633-5256, en el 313-792-8098 y en nuestras redes sociales. Acuario Televisión, el canal de la gente. Vamos a continuar, amigos y amigas de Oriéntese, con un tema que es complicado, preocupante, para mirar hacia el futuro. Y para seguir en este análisis estoy con Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, Octavio, excomandante del Frente Jacobo Arenas de las FARC y que tuvo incidencia en la ciudad de Medellín y en las diferentes capitales de diferentes departamentos y por supuesto de los cascos urbanos de diferentes municipios, incluido el oriente antioqueño. Octavio, ¿qué piensa de este fenómeno que se está dando en el oriente antioqueño del desplazamiento de combos aliados a la oficina de Envigado y a las estructuras de los Chata, los Pacheli, los Mesa aquí al oriente antioqueño? Mira, vamos, para ubicarnos en contexto, tendríamos que mirar lo que fue el acuerdo de paz que se dio con las FARC en La Habana, que pasamos a un plebiscito, se hizo, digamos, una aprobación del acuerdo en Cartagena y luego en el Teatro Colón. Había un elemento ahí dentro de esos acuerdos que tenía que ver con las estructuras herederas del paramilitarismo, porque una de las preocupaciones era, bueno, nosotros vamos a dar un paso, vamos a comprometernos en hacer un tránsito a la vida civil, vamos a no seguir buscando nuestros objetivos de construir un país diferente, una sociedad diferente a través de las armas, sino que vamos a dar el paso hacia la política. En esa decisión que tomamos como organización, que llevamos
53 años en armas, una de las preocupaciones era, bueno, en las zonas donde nosotros tenemos presencia, ¿qué va a suceder a lo que desaparezca la estructura militar de las FARC? Una de las preocupaciones era que ese espacio iba a ser copado por las estructuras paramilitares que todavía estaban activas y en las cuales no había presentado ningún resultado real, práctico, de ser desmanteladas por parte del Estado colombiano. Nos preocupaba también la seguridad de la fuerza nuestra que iba a hacer el tránsito a la vía civil. Para ninguno es un secreto de que al momento han sido muertos 250 excombatientes de las FARC. Entonces lo que sucede en el oriente de Antioquia tiene que ver con lo del acuerdo, a lo que las FARC como organización armada deja de hacer presencia en el oriente de Antioquia, pues se presenta lo que temíamos, que ese espacio iba a ser copado por estructuras heredadas del paramilitarismo, que sabemos en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, muchos de los combos, pues en la época en que estuvieron activas el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas de los paramilitares, pues cooptó una serie de bandas. Para nadie es un secreto el trabajo que realizaba la oficina de Envigado al servicio de la Casa Castaño. Entonces creo que lo que se presenta es eso, ese espacio donde el Estado no fortalece su presencia, donde no toma un control efectivo del área, pues fácilmente es cooptada por los grupos que van llegando. Ayúdeme a entender un poco, Octavio, por favor, ¿cuál es el valor estratégico del oriente antioqueño? ¿Por qué el oriente antioqueño es tan importante como para que se desplacen estas estructuras delincuenciales? Y han habido una cantidad de detenciones en los últimos meses, pero no acaban con el fenómeno en municipios como Río Negro, como El Carmen, La Ceja, El Retiro, Marinilla, Santuario. Tenemos que mirar los análisis, los diferentes, digamos, investigaciones que se han realizado sobre el origen del paramilitarismo, el desarrollo, su consolidación, y nos damos de cuenta de que el fenómeno paramilitar obedece a una práctica sistemática de la acumulación del capital. Si bien tendríamos que hacer referencia en la década de los 80 lo que fue el diseño, digamos, geoestratégico y de carácter económico que se diseñó para Antioquia, lo que se llamaba el plan Antioquia, la mejor esquina del mundo, donde, digamos, en ese plan estratégico, las diferentes, digamos, poderes económicos, pues tenían proyectado hacia el departamento unas zonas estratégicas hacia las cuales iban a invertir el capital y hacia el cual iban a traer el capital internacional. Si uno hace un análisis pormenorizado de esa situación, los grupos paramilitares como ejército paralelo al poder del Estado y los grupos económicos, pues hay una imbricación, hay una coincidencia de esos sectores estratégicos a donde llegaron los grupos paramilitares a desplazar, y a más del desplazamiento comienza todo lo que es la minería, o sea, toda esta base de la economía extractiva de los recursos naturales, de los sectores, digamos que los páramos comienzan a hacer presencia de las multinacionales en su política extractivista, comienza a aparecer también el monocultivo, todo hay una imbricación. El oriente de Antioquia, por supuesto, es un sector donde, digamos, el capital tiene, digamos, unos intereses grandes en lo que tiene que ver con la generación de energía. Uno de esos elementos es también convertir el oriente de Antioquia en un corredor turístico. Entonces mira que si nosotros hacemos un rastreo, parte del desplazamiento del actuar de los grupos paramilitares obedecía a sitios donde tenían proyectadas construir represas, donde necesitaban consolidar, digamos, ese renglón de la economía. Entonces, como te digo, hay una coincidencia en lo que es el uso de esas estructuras criminales con la acumulación de capital.
Ahí hay muchos, para nadie tampoco es un secreto que un gran sector, digamos, ligado a la guerra en Colombia de la ultraderecha se enriqueció fruto de esas actividades, fruto del desplazamiento, fruto del despojo, fruto de la violencia. Si uno se pone a ver muchas de las tierras que habían, por ejemplo, en Urabá, todas las tierras quedaron en manos del fondo ganadero, que fueron las tierras que se le quitaron a los campesinos. De ahí que uno de los grandes enemigos del proceso de paz era Félix Lafouré. Y digamos, donde comienzan también a eliminar, cuando comienza sistemáticamente a ser eliminados los líderes sociales, muchos de los reclamantes de tierra, de los que trabajan también por la preservación del medio ambiente, por una política ambiental, en contra de esas políticas activistas, pues han sido muertos. Entonces, si uno se pone a ver el oriente de Antioquia en estos momentos, es un polo importante de desarrollo y acumulación de capital, donde hay grandes intereses económicos, y eso pues en parte también, digamos, que le conviene a ese modelo de acumulación, de saqueo, de expropiación, pues contar con estructuras que intimiden a la gente y las desplacen y dejen que esas actividades económicas pues se arraiguen en la región. ¿Qué hacer, Octavio, frente a ese fenómeno en una zona, en un territorio que ha vivido el conflicto, que ha padecido, que le ha dolido la guerra? ¿Qué hacer? Mire, nosotros siempre hemos sido del planteamiento, de la idea, de la opinión, de que el futuro de Colombia no puede ser el despeñadero de la guerra civil, de la guerra fratricida. Por eso buscamos poner fin a una confrontación que llevaba más de medio siglo en Colombia. Pero entonces hay unas causas, digamos, estructurales, que son las que originan el conflicto, que es la desigualdad, que es la exclusión, la falta de oportunidades. Si uno se pone a ver, ha habido una política, digamos, de quitar todas las reivindicaciones que tienen los trabajadores. El Oriente de Antioquia, también podemos mirar lo que ha sido la historia del Oriente de Antioquia, donde el movimiento cívico del Oriente de Antioquia fue totalmente diezmado, fue desarticulado, con todas las causas pues, que eso originó y los dolores que causa la guerra, porque en la guerra pues, se destruye no solamente la economía, se destruye un país, sino que se destruye el material humano, que es fundamental. Entonces nosotros siempre hemos sido de la idea, de la propuesta de la solución pacífica, de la solución concertada, no de las medidas violentas, no de más exclusión, buscando siempre, digamos, solucionar las causas que originan el conflicto, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con participación de las comunidades en la política, de tener sus representantes que estén allá en el Congreso, que representen los intereses de todos estos sectores. Entonces nosotros seguimos insistiendo en que la salida no es represión, la salida es política, es dialogada. Hay que dialogar con todos esos diferentes grupos que están haciendo nuevamente presencia en el oriente de Antioquia y buscar cómo solucionar esas causas que originan, digamos, el conflicto y cómo buscarle solución a eso. Creo que hace algunos años, algunos sectores, digamos, que desarrollaban actividades consideradas pues ilícitas desde a nivel económico, le habían planteado al gobierno pues que se llegara a un acuerdo con ellos, que los escucharan y se diera un proceso de acogimiento a la justicia. Eso era un paso importante para buscarle solución a esa violencia, pero desafortunadamente pues eso no tuvo, digamos, acogida ni en el Congreso ni en las instituciones del Estado, y ese proceso pues sigue ahí sin solucionarse. Eso hay que buscar una solución, y como te digo, es buscando el diálogo y la concertación, las medidas dialogadas. Amigos y amigas de Oriéntese, un análisis desde otra óptica, en este caso de un excomandante que vivió el conflicto urbano, no solo en Medellín, sino en estos centros poblados del oriente antioqueño, que lo conoce, y por lo tanto era importante traerlo para que nos permitiera una reflexión sobre este tema. Enseguida vamos a concluir nuevamente con Fernando Quijano, tal vez el mayor experto que hay sobre conflicto urbano en Colombia. Ya regresamos. Nos une la tierra
que nos hace grandes. Juntos somos fuertes, nada nos detiene. Juntos somos solidaridad, juntos somos más. Somos del oriente antioqueño, somos la fuerza de un pueblo. Todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Provincia del agua, bosques y el turismo, juntos somos fuertes, juntos somos más. Todos somos provincia, juntos somos más fuertes. Vamos impulsando el oriente, Antioquia se fortalece. Provincia del agua, bosques y el turismo. Project Plus Maderas Plásticas, de la mano con la naturaleza. Estamos ubicados en la vereda La Hondita del municipio de Guarne. Nuestros productos y servicios están enfocados en carga y almacenamiento, líneas agrícolas, líneas de construcción, mobiliario urbano, ingeniería, recolección y transformación de materiales plásticos. También fabricamos maquinaria industrial. Nos pueden encontrar en los números celulares 313-633-5256, en el 313-792-8098 y en nuestras redes sociales. Acuario Televisión, el canal de la gente. Para concluir este tema, primer programa de este 2021 y un programa que queremos arrancar haciendo un análisis de lo que pasa en nuestro territorio, maravilloso territorio, pero donde las voces oficiales en los últimos años nos han querido imponer el hecho de que aquí no pasa nada. Y aquí están pasando cosas graves. Cogieron a Carlos Chata, Tom, en el municipio del Peñol. Hace 2 semanas desmantelaron la estructura de lo que puede ser un nuevo grupo armado en Colombia que se llama Autodefensas Campesinas Colombianas, en el municipio de San Carlos. Todos los días prácticamente hay una balacera en el municipio del Carmen de Viboral. Nos están diciendo que varios miembros de la policía han sido desvinculados en los últimos meses por alianzas o por proteger a unos en contra de otros, es decir, situación complicada que se vive en el oriente antioqueño. La autopista Medellín-Bogotá han vuelto a vivir en los últimos meses del año pasado retenes donde 40, 50 carros son parados por hombres armados, armas largas, y sin embargo cuando le preguntamos al comandante, al coronel, el comandante del batallón nos dijo que era un grupo de venezolanos, que es algo aislado de una posible nueva reaparición de estructuras en Colombia. Sin embargo, Fernando Quijano, analista del conflicto urbano, y Octavio, quien fuera comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, nos han dicho que hay copamiento militar por parte de estructuras, y no solo estructuras venidas del área metropolitana, sino que Fernando va más allá y nos dice que aquí o vienen de paseo o hay actividad de las mafias internacionales, lo que es mucho más grave. Para concluir este programa, quiero terminar con Fernando Quijano. Fernando, es muy grave lo que está pasando en el oriente. ¿Qué hacer? Mira, yo recuerdo cuando mostramos que el oriente era un paraíso terrenal del crimen, cuando sacamos el caso del Mono Dimer, mostramos que el famoso Pablo Escobar de Inglaterra, que tenía una estructura poderosa, se trabajaba el tema de la cocaína líquida y la camuflaban en alimento para concentrados y todo ese tipo, en carbón y en otras cosas, estaba en una gran actividad el oriente antioqueño. Inmediatamente salió la fuerza pública y dijo que eso no era cierto, que el oriente antioqueño no ocurre nada. En el oriente antioqueño sí ocurre. Aquí todos
el crimen urbano rural, el crimen transnacional hace presencia. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, que se reconozca la realidad. Hay que reconocer que es cierto que el oriente antioqueño no es la tacita de oro que está excluida de los problemas de Antioquia. Por acá también pasan los problemas del departamento, del país, y el crimen transnacional también hace presencia. Lo segundo es que hay que construir una estrategia de seguridad integral, más allá de un policía, más allá de una cámara, más allá de gastar cantidades de recursos. Lo que hay que buscar es una estrategia de seguridad de verdad que desmantele el crimen. Lo tercero, hay que sacar esa inteligencia que está dormida, que puede estar un sector de ella al servicio del crimen, y ponerla a trabajar efectivamente, no a perseguir ladrones en una esquina, a perseguir solamente plazas de vicio, sino a buscar la estructura. Y lo otro, hay que golpear la economía del crimen, porque eso es lo que no se hace. Concluyendo en ese tema, es decirlo claramente, el oriente antioqueño, al igual que nuestro departamento, tiene los mismos problemas, y puede ocurrir lo de las otras subregiones. Puede entrar en problemas de desestabilización por las disputas armadas de estos grupos. Pero además de lo que ha planteado Fernando, pues la inequidad que existe entre el centro y la periferia del oriente antioqueño, los Pamplona, por ejemplo, son un actor armado, un grupo delincuencial nacido en San Francisco, el municipio más pobre que hay en el oriente antioqueño. Mientras esos niveles de inequidad se siguen dando, mientras el presupuesto de una secretaría en Río Negro es el presupuesto de los 6 municipios que afectó más el conflicto: San Luis, San Francisco, Argelia, Nariño, Cocorná y Abejorral, pues por supuesto este tipo de cosas se va a dar, Fernando. Es decir, también es la responsabilidad del Estado de que haya una inversión social. Es que si se construye una estrategia de seguridad integral, lo social está por encima, la presencia real del Estado social de derecho. Pero aquí hay algo más grave, y es que en el oriente los municipios no se juntan en esa estrategia de seguridad. Pareciera ser que los problemas de San Francisco no son los problemas de Río Negro, pareciera ser que los problemas de Río Negro no son los problemas de Cocorná, y pareciera ser que los problemas de la subregión del oriente no son los problemas de la subregión del Valle de Aburrá. En últimas, permitimos que el crimen ande libremente porque ni siquiera el Estado se unifica para construir una estrategia de seguridad integral. Ojo, lo social es lo más importante, la llegada del Estado social de derecho, y lo otro, pasar a la etapa realmente de desmantelar el crimen, y el crimen no se desmantela como lo vienen haciendo hasta el momento. Hasta aquí este programa, amigos y amigas de Oriéntese, un programa que nos va a dejar mucho que pensar, por supuesto, además que va a permitir a los analistas sociales, a los analistas políticos, a las personas que trabajan conflicto, pues elementos fundamentales para el análisis. Rescato 3 elementos que creo fundamentales hoy. Primero, hay una actividad ilegal en el oriente antioqueño considerable que ya no se puede tapar. Es imposible tapar el sol con un dedo. Segundo, es necesario la acción conjunta para una estrategia de seguridad integral para el oriente antioqueño. Y tercero, es necesario que se unan la sociedad, los alcaldes, y trabajen juntos, porque lo que pasa en San Francisco repercute en Río Negro, en La Ceja, en Argelia, en Nariño, y por lo tanto las soluciones tienen que ser colectivas. Hasta el próximo programa.